pues si me puedes hablar un poco de Paco Peña, cómo, Ujú. pues, qué papel tenía y cómo lo conociste y sobre todo a lo mejor las relaciones internacionales, porque Bien. según lo que me ha contado un poco todo Gabriel Flores, pero también Javier Dorronsoro, pues era un poco el enlace, estaba dentro como una comisión internacional de la CAO Ujú. que contactaba con muchas personas. Ujú. Sí, bueno, Paco es que, por una parte porque, bueno, pues se manejaba muy bien en inglés y luego por otra parte era, bueno, aunque inicialmente su formación había sido como profesor de inglés, estuvo trabajando como profesor de inglés mucho tiempo, pero en un momento determinado en el que se pudo dedicar a estudiar, se orientó hacia los estudios, hacia las relaciones internacionales y bueno, pues luego finalmente terminó como profesor de relaciones internacionales, ¿no? Ujú, Su tesis y prácticamente todo su trabajo académico ha sido en este campo. Entonces, en aquellos momentos, pues digamos, era una persona, por una parte, por orientación profesional, por especialización y por capacidades, digamos, por aptitudes, pues era, y también por su propia inclinación, ¿no? Era de las más adecuadas para mantener ese tipo de relaciones. Eh, entonces, yo es que, claro, con el trabajo de Paco en sus contactos internacionales, la verdad es que lo conocí muy poco, porque eh, sí que, bueno, como te comentaba el otro día, pues fue la persona con la que he tenido una amistad más profunda y hemos compartido muchas cosas, pero ha sido una relación muy en el terreno de lo personal, también de lo político, porque militábamos en el mismo partido, por supuesto, y además también trabajábamos en la misma área, pero, pero no compartíamos esa tarea. Claro, por otra parte, él estaba en Madrid ujú, y tenía la responsabilidad de las relaciones internacionales de la CAO. Yo estaba en Aragón, aquí en Zaragoza, y pues mi trabajo, bueno, mi responsabilidad política tenía algunas responsabilidades organizativas dentro del propio partido. En, en aquellos momentos, pues tenía, bueno, varias responsabilidades orgánicas, digamos, aparte del trabajo que hacía en el movimiento por la paz, pues luego tenía varios grupos dentro del partido, pues de los que era el responsable y áreas en las que tenía que coordinar y demás, ¿no? Entonces, no compartimos mucho trabajo en ese terreno. Yo lo conocí a Paco, bueno, primero seguramente Jabato, que habrá comentado que teníamos en el movimiento comunista, teníamos un grupo que era el especializado en el trabajo por la paz, un grupo que nosotros les llamábamos a estos grupos de trabajo, les llamábamos activos. Jabato era el responsable del activo y todas las personas de las distintas zonas que trabajábamos en el movimiento por la paz, pues nos reuníamos periódicamente para, digamos, ajustar orientaciones, intercambiar información y también para adquirir formación, ¿no? Una de las tareas importantes que teníamos siempre en el MC era esta. Por cierto, no sé si te habrá llegado, pero en un determinado momento, para nuestra propia formación y para la formación de los militantes pacifistas de las distintas zonas, en el activo en el grupo que coordinaba Jabato, elaboramos una serie de materiales, pues yo creo que fueron alrededor de 15 o 20 charlas. Bueno, ujú, eran documentación para dar charlas sobre distintos aspectos, ¿no? Sobre ujú. pues, el escudo antimisiles, el comercio de armas, en fin, toda una serie de temas que seguramente si los conoce, no sé si los conoce, pero si no los No, conoces, pues eso, pero yo creo que Jabato tiene que tenerlos seguro. Vamos, es que
hasta la última vez que organizamos la biblioteca, tiré todo ese material, pero yo lo tenía pues porque lo utilizábamos mucho, ¿no? Y a la hora, pues yo recuerdo que en aquellos momentos nos llamaban de muchos pueblos en cuanto había un pequeño... Perdona, era como un material, es decir, unas publicaciones que ibais utilizando para dar las charlas, para educar a las personas a los distintos problemas. Sí, era unos cuadernos con documentación que te permitían ir con informaciones, pues que te permitían... Y esos cuadernos era vuestra obra, digamos. Sí, lo habíamos elaborado en el activo y era una documentación que luego se hicieron, naturalmente, se hizo una publicación de uso interno para dentro de nuestro partido, y con ese material pues ofrecíamos a los distintos colectivos, pues ofrecíamos la posibilidad o bien de dar charlas al propio colectivo, o bien de, si en un determinado momento, lo que decía, pues había un grupo de personas en un pueblecito que, o yo qué sé, bueno, yo recuerdo haber dado varias en la universidad, ¿no? Pues un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria que se había organizado como el grupo de Veterinaria por la Paz, pues en un determinado momento dentro de sus actividades quería una charla sobre el comercio de armas, entonces la organizaba y te llamaban para que pudieras dar ese tipo de cosas. O sea, era una especie de catálogo de conferencias y de informaciones que poníamos a disposición de los colectivos para, bueno, pues... Y eso se podría ver, digamos. Eso yo creo que Jabato lo tiene que tener. Vale. Me extrañaría muchísimo que Jabato los hubiera perdido, y si no los tiene Jabato, los tendrá Gabriel Flores o los tendrá... Bueno, ya te digo, yo es que los he tenido pues hasta hace un año y medio que reorganizamos la biblioteca, y ya pues me pareció que no iban a tener utilidad y los tiré, ¿no? Pero vamos, y ese material yo creo que es bastante interesante, ¿no? Pues en cuanto que te puede hacer una idea de, bueno, pues de los temas. Sí, de los temas y de la orientación con lo que del enfoque con el que se trataban. Claro. En fin. Yo creo que es un material que puede resultar útil. Bueno, entonces, pues por ejemplo, Paco en este tipo de iniciativas tenía mucha importancia, ¿no? Y luego, pues todo lo que era las relaciones del movimiento pacifista español, pues sobre todo con el IND, ¿no? Y con todo este grupo de gente, pues las llevaba Paco. Claro, lo que pasa es que había otro mozo pero que también de la Comisión Anti-OTAN, pero que también murió. Fernández, ¿cómo se llamaba? Fernández. Bueno, Jabato. Como una mujer que aparece a menudo en la documentación, que es Ruth Mir o algo. Sí, Ruth fue compañera sentimental de Jabato durante un tiempo. Es una mujer estadounidense. Yo creo que ahora estará viviendo en San Francisco. Había también, bueno, es que en el... ¿Y por qué está en España? Así pues no tengo ni idea, no lo sé, yo la conocí pues porque... Sí, bueno, luego en un viaje que hice a Estados Unidos todavía estuve viéndola allí en San Francisco. No tengo idea de si había venido por estudios o había venido... bueno, Jabato te puede dar razones porque, como te digo, fue su compañera sentimental durante un tiempo, hasta que marchó allí a Estados Unidos, hasta que volvió allí. Había también puede ser que esté casi seguro, y a lo mejor está por Madrid, otro estadounidense que se llamaba Dani, pregúntale a Jabato por Dani, que si Dani está por Madrid, Jabato probablemente lo pueda localizar. Y este también era otro estadounidense que tampoco sé muy bien. Bueno, yo sé que aquí con otro grupo de gente montaron una agencia de viajes así para hacer viajes alternativos. Sí, se llamaba una agencia de viajes que se llamaba Años Luz. Eso sí que lo recuerdo porque alguna vez fui de vacaciones con algunos de los viajes que ellos organizaban,
y sé que militaba en el MC bueno, desde luego Jabato, si lo puede localizar a alguien, seguramente será Jabato o cualquiera de estos de por allí por Madrid, aunque hace ya mucho tiempo que le perdimos la pista, ¿no? Conforme bueno, salió del MC o cuando al terminar digamos, en el reflujo del referéndum de la OTAN, pues la cosa, había gente que se fue distanciando y que fue dedicándose a otras cosas, y entonces en aquel tiempo, pues eso, con mucha gente perdimos el contacto, pero Dani había tenido un contacto, bueno, era militante del movimiento comunista allí en Madrid. Ujú. Y entonces, otra cuestión. ¿Viajaste a América Latina? No, a ver, tuve intención de viajar a América Latina espera, a ver, en el 80 y pues probablemente en el 90, no, 90-91, No. pero finalmente no lo hice. Y mi intención era ir a Nicaragua como cooperante, Ajá. pues probablemente como yo era profesor de enseñanzas medias, de secundaria, pues hubiera, mi idea era pues eso, ir allí. Pero finalmente no fui yo el que fue uno de los, uno de los amigos uno de los amigos del piso del grupo de gente que estábamos viviendo, que te comentaba el otro día, fue quien finalmente fue, que todavía está por allí en Nicaragua. Pues en aquel momento hubo bastante, en los años esos posteriores al referéndum, hubo bastante gente que salió hacia Nicaragua. Bueno, pues con la revolución nicaragüense del 79 generó aquí muchas expectativas bueno, pues mucha gente, para algunos, bueno, se bromeaba, ¿no? Con que Nicaragua venía a ser algo así como la UCI de los desencantados, los que, pues porque en el referéndum habían tenido, bueno, muchas expectativas y había muchas ilusiones puestas y había, no sé, una cierta expectativa de cambios importantes, porque si el referéndum se hubiera ganado hubiera significado, yo creo que hubiera significado un giro importante, ¿no?, en la política del Estado español. Pero bueno, aquello pues a muchas personas les resultó frustrante. Luego ya la, la transición española pues estaba entrando en unas vías, lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que si había desencanto, desilusión o lo que tú quieras, como queramos llamarlo. Entonces bastante gente salió hacia Nicaragua. Eh, bueno, yo tenía el proyecto de ir, pero de estas cosas de la vida, me comprometí con... Yo daba clases a alumnos en situación de riesgo Ujú. y entonces uno de mis alumnos con el que tenía una relación así, pues un poquito especial, porque era un chico que estaba en uno de los pisos. Ahí te comentaba que la Asociación de Vecinos del Picarral, en la que yo trabajaba, pues había montado una fundación que tenía distintos proyectos. Bueno, pues uno de los proyectos era pisos de acogida para chavales que estaban, que no tenían tutela paternal, que la tutela la tenía la administración y que estaban en situación de riesgo o que eran pues, o predelincuentes o delincuentes, ¿no? Entonces, uno de estos chicos de los pisos eh, pues, vino a estudiar al instituto donde yo trabajaba. Estando allí, pues hizo algunas fechorías cometió robos. Bueno, el caso terminó en la cárcel y en un momento determinado, pues en principio iniciativa mía, pero luego también por idea de toda la casa, le ofrecimos la posibilidad de venir a vivir con nosotros. Entonces, claro, adquirí ese compromiso con él. Bueno, el chico lo aceptó, vino a vivir con nosotros y ahora ya tiene 40 y tantos años y es como si fuera nuestro hijo. Vamos, él nos llama a sus padres y a sus hijos les dice que somos sus abuelos y esas cosas. Entonces, como me comprometí con él, pues Claro. ya corté el viaje a Nicaragua, verá por los mismos años,
y en lugar de ir a Nicaragua yo fue mi amigo, claro. este que comentaba. Y mi amigo todavía sigue allí. Bueno, él ya estuvo trabajando muchos años como cooperante con una organización que era, bueno, primero se llamaba, una organización que nació también de los círculos, en este caso del EMK, del Movimiento Comunista Vasco, una organización que se llamaba Irugarren eta Pakea, Paz y Tercer Mundo, se llamaba entonces, pero posteriormente se llamó Mundu Bat, que significa un solo mundo, y en la actualidad sigue funcionando, la ONG sigue funcionando, pero mi amigo ya está jubilado. Sigue viviendo allí en Nicaragua y como la situación de Nicaragua tampoco es que sea muy, No. muy ilusionante, pues está pensando en venirse por aquí. Además, se casó con una mujer nicaragüense que luego ha tenido también problemas de salud, entonces es bastante probable que se terminen por venir aquí, entre otras cosas, pues para que ella esté mejor atendida y esas cosas. Pero bueno, yo no pude ir allí. Y luego también hay otro aspecto sobre un poco la idea de democracia que vuestros grupos tenían, es decir, un aspecto que estoy tratando de entender o pues desarrollar es que a menudo hay como, leyendo la documentación, una crítica fuerte a la idea de democracia, así como pues la podía representar la OTAN o el bloque occidental. No sé si tú te puedes acordar algo sobre este punto. Es decir, si había también discusiones sobre democracia, sobre la relación entre paz y democracia, o un modelo de democracia distinto, más, digamos, se diría participativa, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, yo creo que en principio bueno, en los primeros años, ¿no?, de la transición, estoy hablando del 77, 78, esos años, nuestra idea de democracia yo creo que era, pues, bueno, por lo menos en lo que es así la militancia más extensiva, ¿no? Era, en principio, bastante difusa, ¿no? Democracia, pues, es decir, no teníamos una experiencia real de lo que se pudiera ser ni de cómo podría organizarse. La democracia nuestra, yo creo que fue para nosotros, particularmente, que éramos un partidico así de extrema izquierda bueno, de izquierda radical o como queramos llamarle, resultaba muy satisfactoria, pues porque era una democracia, pues casi una plutocracia, ¿no? Es decir, en función del dinero que tenías podías organizar una campaña electoral, luego las posibilidades de hacer llegar tu mensaje estaban absolutamente condicionadas, pues, por tus relaciones con la prensa, por lo que eran los grandes medios de comunicación y lo que eran los recursos, digamos, que la administración ponía a disposición de todos los partidos, pues que en principio nos parecía que podía ser una cosa muy positiva, luego resultaron ser pues absolutamente insuficientes, o sea, o prácticamente irrelevantes frente a todo el resto, frente a toda la campaña de publicidad que se podía hacer pagada y que se hacía con los medios. Yo creo que ahí pues nos fuimos dando cuenta de que nuestras ideas de democracia, o sea, la idea de democracia realmente existente tenía poco que ver con lo que nosotros habríamos deseado o aspirado, ¿no? Y por lo que se refiere a las democracias occidentales en general y nuestra perspectiva de los países que podían conformar la OTAN, ahí yo creo que había, pues, por una parte también bastante ignorancia, ¿no? Pero yo creo que había distintas cosas, o sea, había una perspectiva muy diferente de lo que, digamos, de las democracias europeas. Estoy hablando de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, ¿no? Italia, yo creo que bueno, pues para bastantes de nosotros, sobre todo por el tremendo desarrollo del Pichí
Ujú, bueno, y por, digamos, también pues los pensadores, la cercanía, nos parecía que era una democracia que nos gustaba más, ¿no? En cuanto a que daba más posibilidades de intervención, era una democracia también, digamos, más pluripartidista, en el sentido de que el Parlamento italiano pues había posibilidad de que grupos relativamente pequeños pudieran entrar, cosa que aquí enseguida nos dimos cuenta de que un partido como el MC difícilmente podía llegar a tener, pues a alcanzar los números de votos que la ley electoral exigía para tener representación. Eh, Francia, a lo mejor estoy hablando en general, ¿no? Yo te estoy diciendo las ideas que yo tenía por la cabeza, ujú, ¿no? ujú, A mí pues eso, Italia me parecía una democracia, digamos, más real, más posible, con todas las limitaciones y con todo el dominio de la democracia cristiana durante tanto tiempo y todas esas cosas. Francia, pues un poco parecido en el sentido de que, bueno, pues existían organizaciones relativamente radicales, había partidos trotskistas con una influencia y con posibilidades parlamentarias, con posibilidad de entrar en el Parlamento. La veíamos también con más simpatía, ¿no? También, pues, de alguna forma, eh, las relaciones así, digamos, en mi idea, ¿no? La idea que he tenido siempre de Francia en cuanto que había acogido a los republicanos, pues muchos republicanos españoles han estado por allí. Yo, cuando había viajado por Francia, esto ha cambiado mucho. Recuerdo de hacer viajes por Francia de joven, pues haciendo autostop o con un grupo de amigos en un coche de estos baratillos y por ahí comiendo en las orillas de la carretera y tal. Y la simpatía que había hacia los españoles, o la que yo percibía, era muy fuerte. O sea, a mí ujú, me ha pasado estar comiendo con los amigos en una de las áreas de descanso de una carretera cualquiera y pararse un señor y bueno, pues preguntar, ¿qué hace? Ah, que sois españoles. Ah, pues venid a casa, llevarnos a su jardín y ponernos a comer allí, sacar ujú, el comida y tenernos allí, permitirnos estar en su finca pues un día o 2 días ujú. y muy bien, ¿no? Entonces, eso ahora ha cambiado muchísimo. La, bueno, tengo alguna amiga que tiene hijos trabajando en Francia y dice que la percepción de, digamos, de acogimiento y de simpatía hacia los españoles, ellos no la han recibido vamos, bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, Francia también era un país con el que, digamos, existía simpatía, cercanía, y había también Francia en la OTAN tenía un papel, digamos, independiente, mantenía cierta distancia en cuanto a que no participaba en la estructura militar, digamos, ponía un poquito, tenía unas ciertas distancias, porque claro, el que era el auténtico ogro era Estados Unidos y el imperialismo, el que acaba, pues eso. Entonces, la perspectiva de entrar en la OTAN, sí, sobre todo eh, era condenable, era porque la OTAN era un instrumento en el que fundamentalmente mandaba Estados Unidos, ¿no? Ujú, Pero no se concebía tanto no se concebía tanto, o bueno, no se hablaba mucho de que si el tipo de democracias a los que nos asimilábamos entrando en la OTAN eran mejores, peores. La campaña iba sobre todo pues, por lo que significaba vincularte a una maquinaria de guerra, vincularte en un mundo bipolar, ¿no? Como era aquel, pues vincularte a uno de los dos bloques de una manera tan dependiente. Claro, la presencia de las bases americanas y de todo el territorio español, pues como plataforma para las intervenciones que pudieran hacerse desde aquí y demás, ¿no? y en tu opinión, la gente, además de vosotros, que erais bueno, activistas y más informados y todo, ¿cómo, por ejemplo, en Zaragoza percibía las bases? Es decir, ¿había una Sí, buena idea o una mala idea? sí, a ver, la idea en general en los primeros años, cuando se instalan las bases, yo creo que
Bueno, claro, es que estamos hablando de unos años en los que el franquismo todavía está en pleno apogeo, ¿no? Y entonces Claro. la, las posibilidades de que hubiera habido una expresión popular contra las bases así relativamente significativa no existían. Eh, en principio yo creo, te estoy hablando de mi infancia, ¿no? Entonces, eh, los americanos, pues, se hablaba de los americanos, ¿no? Cuando Ujú, la base americana y los americanos. Los americanos eran vistos pues como una especie de gente exótica, ¿no? ujú. Bueno, pues que tenía, bueno, por una parte, pues eso, la mezcla de razas y los distintos, y luego pues también costumbres diferentes en cuanto a que, bueno, modos de vestir, músicas y cosas así, ¿no? Por otra parte, había también una intervención por parte de los americanos. Los americanos donaban eh, leche para que los niños en las escuelas pudiéramos tener todos los días una ración de leche. Daban. Bueno, luego eso se cambió, ya no era leche en polvo, era leche en polvo bueno, pues se le añadía agua y te la daban luego en las escuelas, ¿no? Con la idea de que todos los críos pues pudieran tener. Luego eso ya no se hacía con la leche de los americanos, sino que se hacía pues que el propio, digamos, gobierno pues nos daba de la leche que producían las lecheras, las centrales lecheras nacionales, Mm. pues ya seguía dándola, ¿no? Pero inicialmente era Era de- también, sí, la leche en polvo y la mantequilla, algunos tipos de mantequilla que también daban, en fin, cosas así, ¿no? Entonces al Eh, principio había como una idea pues positiva, porque sí, bueno, pues entre exótico y positivo, ¿no? sí, Lo que pasa es que también es un poco, a ver, es la idea con la que los ojos con los que el pobre mira al rico que le da la limosna, ujú, ¿no? ¿Eh? Digamos, eh, agradecido manontropo, sí, sí, pero bueno, sabiendo que el otro. Y luego también, pues la cosa, en los aspectos más negativos, pues que solía haber, cuando salían grupos de militares por aquí, por las zonas de bares, pues no era extraño que hubiera peleas, ¿no? Pues porque lo típico, ¿no? De un grupo de militares que se emborracha, que se pasa con las chicas que van un poco de dueños del mundo y entonces pues gente del lugar que se cabrea y se montan broncas en los bares o que hay. ujú, ¿Eh? Hubo en Zaragoza hubo un caso de mm, una chica que sí. apareció, un asesinato que está todavía sin esclarecer y que sobre el que ¿En parece qué año? ser, pues se puede mirar porque además es que no hace mucho lo leí. Mm, se puede mirar, ¿eh? Lo miraré. Es, Porque yo es creo que también lo encontré, era ya, pero en los 70, ¿no? Sí, 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 desde luego no fue en los últimos años, Es decir, durante la fue transición ya. y quizás incluso antes, ¿eh? Porque lo que hubo se echó tierra sobre el asunto, se dificultó mucho la investigación y Y no sobre sé, todo el hecho que el juicio, pues lo hicieron en Estados Unidos o a sí, través eso, del sí, sí, sí. tribunal militar y no la justicia española. Yo creo que Sí, 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 sí. Por aquello de que eran militares. Eso ya generó un ambiente, digamos, ya de mayor molestia e impopularidad, ¿no? ujú, Y luego, en la medida en la que, pues a partir del 70, perdón, del 82, 83, se empieza, o cuando se entra en la OTAN, a partir de la entrada en la OTAN con Adolfo Suárez y cuando Felipe González cuando el Partido Socialista se posiciona en contra y se empieza a hablar pues ya de otra dimensión, ¿no? Pues se empieza a hablar de lo que significa estratégicamente pues vincularse a uno de los bloques, la dependencia tecnológica, la dependencia militar, los peligros que ocasionan para la población civil, entonces ya se empieza a generar un ambiente más claramente contrario. ¿Eh? ujú. Más claramente Y contrario. Sí. pues Sí. había conocimiento de almacenamiento de armas nucleares, que supongo que Se fue, sí sí, había.
se Porque fue, según lo era, que he leído, había hasta los años 70, claro, luego van reduciéndose sí, y también porque creo que con el Tratado de sí, Amistad de los años pero 10. eso, todo esto sale a la luz, Mm, todo esto sale más a la luz a partir del 82, creo que es el 82 cuando se entra en la es OTAN. que antes nadie pensaba que había más. Claro, antes era, pues, eh, sí, sí que se hablaba, a ver, estoy tratando de acordarme de la primera manifestación contra la base a la que fui. Ah, ah, Yo creo que la primera todavía, es que todavía fue una... En los últimos años del franquismo, aunque no había derecho de manifestación, de hecho se convocaban manifestaciones que eran, más bien eran, o sea, la convocatoria era boca a boca y... entonces ya al- había antes del final del franquismo manifestaciones. sí, 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 yo creo que aquí en Zaragoza sí que ya hemos asistido a alguna. ¿Eh? Ajá, Luego ya con posterioridad ya fueron muchísimas, se organizaron marchas a la base con distintos formatos. Eh, Primero marchas de grupos de gente que se acercaban hasta la barrera de acceso y sí. luego ¿Y la la... policía? ¿Sí? ¿Y la policía cómo actuaba? Bueno, en el momento en el que había derecho, no eran unas manifestaciones muy reprimidas, ¿eh? Ujú. Digamos que si en esa, así como eh, en otras contra, yo qué sé, pues pero claro, también ha dependido mucho de los gobiernos que hubiera, ¿no? Ya. Con, con los gobiernos de Felipe González no había una gran hostilidad hacia el movimiento porque de alguna manera eh, mm, estaba todavía en la posición de OTAN de entrada no, ¿no? Posteriormente, eh, cuando, bueno, cuando ya a partir del 86 ya bajó mucho la movilización, pero se siguieron haciendo y en el 92 cuando José María Aznar llega al gobierno, pues prácticamente el movimiento ya es bastante testimonial, ¿no? Ujú, Entonces se siguen haciendo cosas y se siguen haciendo marchas tanto a la base como al polígono de tiro de Bardenas, que ujú. ese es otro elemento importante. El polígono, eh, en la zona en la zona limítrofe entre Navarra y Zaragoza, entre las dos provincias, Sí. ahí hay un desierto que se llama el desierto de Bardenas o de Bardenas Reales. Y ahí, pues es una zona, ahí hay un campo de tiro Ujú. que utiliza la OTAN para, pues, para hacer maniobras militares y estas cosas. Entonces, una buena parte de la movilización se trasladó hacia ese polígono, hacia el polígono de tiro de las Bardenas, por las maniobras que hacían, que eran relativamente frecuentes y que incluso en alguna ocasión habían dado lugar a que algunos de los proyectiles que se estaban utilizando en los entrenamientos cayó cerca de las zonas habitadas por algunas de las poblaciones. Creo que estoy ahora creo que se han producido dos accidentes, es que tampoco tengo los datos frescos, pero creo que han sido como mínimo dos accidentes en los cuales ha habido proyectiles que han llegado a las poblaciones de las inmediaciones del polígono, ¿no? Entonces ahí sí que se hicieron marchas, además había marchas que salían desde Tudela en Navarra y marchas que salían desde Egea de los Caballeros, que aquí en Aragón, confluíamos allí, en fin. Y entonces esas marchas ya no eran, tampoco eran demasiado reprimidas, ¿no? Eran, por una parte, tam- hubo alguna que fue mm, pues muy masiva, concretamente un año en el Día Antinuclear Mundial, creo que eso es a primeros de junio, en Tudela hubo una chica estadounidense que resultó muerta, Ah, sí, por la intervención de la Guardia Civil en una de aquellas, tampoco recuerdo exactamente el año.
Ah, Gladys del Estado. Gladys del Estal, efectivamente, esta Sí, chica. en la marcha Sí, antinucleares, sí. efectivamente. Se verá el Día Antinuclear Mundial y se hizo una marcha hacia el polígono de las Bardenas porque era uno de los elementos donde se estaban utilizando armas nucleares, o bueno, eh, Civil, más perder. que civil nuclear, es decir, energía nuclear. Bueno, ahí esa era la sospecha que se tenía, ¿no? Ah, Pero en cualquier caso, bueno, pues eso, y ahí sí que hubo una carga muy dura de la Guardia Civil y bueno, pues en una de las cargas Gladys resultó muerta todavía en Tudela, ¿eh? Durante, pues creo que era, no sé, creo que era durante la jornada sí, previa a la marcha, pues en sí, una de las manifestaciones que se hacían por allí. sí, sí. Y luego la otra cosa, y luego te dejo, es un poco los medios de comunicación. ¿Te acuerdas cómo trataban el asunto los medios de comunicación? En la cuestión de las manifestaciones, cómo Eh, os trataban, si teníais contacto con los periodistas o cómo funcionaba la relación con los medios de comunicación. Sí. Bueno, por cierto, el otro día se me pasó comentarte, no sé si conoces a una profesora de sociología que se llama Consuelo de Val. Consuelo de Val, Sí, yo que ha creo, hecho, tengo el libro, aquí lo en la tengo. tesis, vale, vale. Opinión pública y Ah, muy publicada. bien. Sí, sí, es ese. Bueno, Consuelo de Val fue compañera de trabajo de Paco Peñas. Ah, Trabajaron en la UNED juntos durante. Yo conocí a Consuelo de la mano de Paco. ¿Eh? Entonces, y sigue teniendo contacto, porque parece que sí, yo tengo el contacto con ella. ah, Eh, si pudiera eh, hablar con ella. sí, ¿te gustaría hablar con ella? Sí, sí, Vale, mucho. pues Yo creo que le- uno de los más mejores que, bueno, el sí. mejor que hay hasta ahora sobre estos temas. Estuve en la lectura de la tesis y la verdad es que sí, Hasta sí, ahora, es decir, el más, sí, 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 en absoluto. La sí, sí, sí. otra cosa que he visto sobre la OTAN o los movimientos son muy como de oportunidades políticas, de inscripciones, pero no lo que... Ajá, ajá. Bueno, pues mira, me alegro de que tengas. Te puedo pasar el contacto con Consuelo, no te Sí, preocupes. gracias. Sí. Le comentaré primero, no creo que tenga mayor Mm, problema, pero primero, aunque nada más sea por cortesía, le preguntaré, y ya de paso le preguntaré por cómo le va la vida, porque hace tiempo que no tengo contacto con ella. mm, Bueno, pues yo creo que en general, durante toda la campaña, estoy hablando en los años entre los 82 y 86, durante lo que fue toda la campaña del movimiento anti-OTAN, la posición de la prensa era bastante favorable. A ver, favorable, yo creo que había eh, los grandes medios, digamos, tenían su posición tomada. eh, Algunos la tenían con más o menos ambigüedad, en tanto en cuanto el PSOE, que era el partido que estaba gobernando con mayorías absolutas, eh, también tenía una posición relativamente ambigua. ujú. Eh, y luego, por otra parte, el movimiento fue creciendo y tomó tales dimensiones que era bastante difícil no tratarlo bien, ¿no? Yo creo que la prensa, la impresión que yo tenía era pues eso, ¿no? De que tenían eh, pues respeto hacia el movimiento, o sea, el movimiento se hizo respetar y El país en concreto. estoy hablando no, pero estoy hablando de los medios de prensa. Aquí Mm, funciona un medio que es Heraldo de Aragón, ujú, de una familia, bueno, pues así los típicos sí, potentados aragoneses, ¿no? Que controlan prácticamente todo lo que sucede en esta ciudad y, y no tomaron una posición hostil hacia el movimiento, ¿no? mm, Era un movimiento tan masivo en el que participaban tantos sectores. Estoy hablando, pues eso, de la iglesia, sí, claro. de parroquias, bueno, era un movimiento social con tal dimensión que no había una posición enfrentada, ¿no? Eran más bien receptivos y ya digo, bueno, pues convocabas una rueda de prensa y salías, escribías una
carta al director y salía. Convocabas una manifestación. Estoy recordando incluso de que en algunos momentos la propaganda de algunas movilizaciones que la publicábamos como propaganda pagada, pues nos hacían, hubo incluso rebajas de precio o precios especiales para la propaganda que se hacía, ¿no? Ah, por cierto, el otro día, después hablando con Almudena, eh, uno de los medios de financiación que también eran importantes era los conciertos que hacíamos con cantantes de mucho relieve, ¿no? Yo recuerdo pues Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, que estos pasaron por aquí, por Zaragoza. Bueno, y quien habla de estos estoy hablando de Leño, de Obús, de Barricada, de los grupos de rock. O sea Urbano. que ese era uno de los elementos de financiación también importantes. Y lo que comentábamos de la prensa, yo creo que la posición de la prensa era, tuviera, el medio podía tener, la línea editorial podía estar más o menos abiertamente en contra, que ahí yo creo que había cierta ambigüedad, es decir, había deseos de sí, pero no se decía a grandes voces, ¿no? Pero aparte de la línea que el periódico pudiera tener, el tratamiento a la información que procedía del colectivo por la paz y el desarme era siempre respetuoso, incluso muy respetuoso. ¿Y la televisión? La televisión, Porque me bueno, acuerdo que en una entrevista Gabriel me contó que hubo un problema con la antes pues en la víspera del referéndum con Televisión Española, que bueno, un poco, entre comillas, censuraba, pues había más, evidentemente, campaña a favor de la OTAN que de los activistas contra. ya. A ver, yo creo que para mí, de las manipulaciones de televisión española, la gran manipulación fue la entrevista que se hizo a Felipe González el día anterior al referéndum, Ah, en el que, bueno, por una parte fue una entrevista absolutamente, bueno, no sé cómo llamarlo ya, en, aplaudiéndole, poniendo, pues, bueno, las típicas preguntas, ¿no? Para que el otro pudiera reafirmarse en sus posiciones y tal. Y sobre todo el momento en el que Felipe González en esa entrevista dice que si ganaba el no, ¿quién iba a gestionar el no? ¿No? sí. En el caso de, yo creo que ese fue, bueno, para mí fue lo definitivo. Y luego hubo otros elementos, pues yo que sé, en aquellos momentos había un periodista deportivo que era muy famoso, que era José María García. Es un personaje, bueno, un personaje bastante oscuro. Bueno, ha estado en el candelero por varias cosas, ¿no? Pero en aquellos tiempos era, pues digamos, tenía una audiencia espectacular. Creo que entonces estaba en la SER llevando un programa deportivo, de los programas deportivos de la SER. No sé si ahora tú tienes una idea, los periodistas así famosos, bueno, los periodistas deportivos es que han cobrado una dimensión social y una trascendencia que es una barbaridad, ¿no? Pues yo creo que el primer gran deportista, el primer gran periodista deportivo que toma unas dimensiones así de personaje público influyente es este, ¿no? Y este hombre también en un debate que se hace en los días muy previos al referéndum, yo creo que incluso igual durante la jornada de reflexión, probablemente uno de los últimos días, también ya casi cuando el periodista le estaba quitando el micrófono, se largó un minuto de speech a favor de la permanencia en la OTAN. Bueno, yo creo que aquello estaba preparado y si no estaba preparado, pues resultó bastante impactante, ¿no? para la opinión pública. Porque, a ver, la sensación,
En aquellos días, yo- ya como actividad del partido, ¿no? Del movimiento comunista, solíamos vender la prensa del partido en la calle. Íbamos a los barrios, nos Mm, poníamos en una esquina y vendíamos. Nunca habíamos vendido tanta prensa como durante esos años. Además es que conforme más se acercaba el referéndum, más, más números de prensa vendíamos, ¿no? Y claro, siempre íbamos al mismo. ¿No? Cada célula o cada grupo tenía un barrio donde iba a vender y siempre vendía en el mismo sitio, ¿no? Aunque nada más fuera pues para que la gente te conociera y nos... Bueno, pues en el momento en el que Felipe González dijo aquello de quién va a gestionar el no, y creo que al día siguiente fuimos a vender prensa y no vendimos ni la décima parte de lo que habíamos vendido la semana anterior. O sea, es que fue apabullante la costa esta, ¿no? mm. Fue tremendo. Y entonces la ultimísima es una crítica que me hacen siempre cuando pues hablo de la idea de mi proyecto, es que al final había poca gente dentro de estos movimientos. En tu opinión, bueno, había poca gente, que es mi idea, que era activista efectivamente, pero en tu opinión, la mayoría de los españoles efectivamente estaba preocupada de la cuestión de la OTAN o no? Yo creo que sí. A mí me parece que muy pocas veces, vamos, en lo que ha sido mi experiencia política, no, no conozco ningún momento en el que haya habido ¿Y por qué una, entonces, en tu opinión, siendo, digamos, los españoles en general, pues sobre todo durante la transición, no tan interesados en los problemas de relaciones internacionales y se interesan en este momento? ya, yo creo que porque hay una cierta percepción también del peligro real que se tiene jugando un papel alineado, ¿no? Es que también son unos años en los que, digamos, Reagan está ejerciendo una línea muy, muy agresiva y, bueno, y en el que se desarrollan pues todo lo del escudo antimisiles, Ujú, los misiles de crucero, o sea, todo el armamento que se desarrolla en aquellos años y toda digamos, la política que se percibe, ¿no? Por parte del bloque occidental y de hostilidad y de cierto hostigamiento hacia el bloque del este yo creo que eso la gente sí que lo percibe como un peligro más real. O sea, me da ujú, la sensación de que ahí que ya no solamente, o sea, sí que hay una cierta idea de que no es conveniente alinearse y todas esas cosas, pero no ya tanto porque te alinees con el bloque de la democracia o con el bloque de los comunistas o de los pseudocomunistas, sino porque es que te la estás jugando, es que Estados Unidos está haciendo la guerra, pero el peligro real lo corres tú, porque tú eres el que estás al alcance de los misiles del Pacto de Varsovia. Ellos no, ¿no? Entonces, esa percepción de ser un poco instrumentos, ¿no? Del hostigamiento y ser los que finalmente iban a correr los riesgos y los peligros, me da la impresión de que sí que cala bastante. Yo tengo la sensación de que es más eso que ninguna otra cosa. ujú. La que, bueno, es un ¿Y peligro te real, ¿no? acuerdas, sí, y te acuerdas si veíais películas que hablaban de estos temas? Si había alguna película y española o extranjera Sí, donde había una película que se titulaba, bueno, que todavía anda por ahí, se titula El día de después. The Day After, Sí, sí. pues The Day After y esto es. Entonces, esta nosotros la movimos bastante, era una de las, en casi todos los círculos desde luego por parte del movimiento se trasladó. Luego había también Es decir, ¿en bastante, qué sentido la movíais? ¿Organizabais? sí, pues organizábamos en un pueblo, claro, nosotros es que teníamos, en aquellos años, la verdad es que el movimiento la gente organizada era una minoría, pero ojito, era una minoría muy importante. Ujú, Eh, nosotros en lo que era el núcleo, el otro día ya comentábamos, ¿no? Yo creo que aquí en Zaragoza podía haber 100 personas más o menos organizadas en comisiones,
que se reunían cada semana, y lo que era la reunión semanal, que por cierto era una reunión abierta a la que podía acudir quien quisiera, cualquier ciudadano, pues había momentos en los que nos juntábamos 20 o 30, pero había momentos en los que estábamos 40 o 50 personas. Y otra cosa que hacíamos también era lo que llamábamos asambleas ciudadanas. Entonces, convocábamos a toda la ciudad, a todos los ciudadanos, para explicarles lo que íbamos a hacer y para permitirles también participar, para que aprobasen o no aprobasen la línea de trabajo. Esto aquí en Zaragoza, y lo hacíamos en cines. Concretamente, había un cine que ahora ya no existe, que era propiedad de la iglesia, del arzobispado, se llamaba el Cinepax, precisamente, y en ese cine realizamos bastantes asambleas, pues con asistencia de 400, 500 personas, ciudadanos de distintas procedencias que venían allí, ¿no? Quiero decir, fue un movimiento que penetró mucho, mucho en la sociedad. Esa es mi idea. Pero Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que organizamos fue la marcha por Aragón. Entonces, el asunto consistió en hacer la marcha por Aragón. Por Aragón. Hicimos un recorrido prácticamente, pues, alrededor de 100 pueblos, ciento y pico pueblos, y en cada uno de esos pueblos había previamente un núcleo de gente que se había constituido como grupo por la paz del pueblo del que fuera, y que organizaba la acogida. Bueno, el asunto era pues un grupo de personas que salió, una caravana de personas que salió de Zaragoza y fue recorriendo toda la geografía de Aragón, yendo de pueblo en pueblo y sumando la gente que de un determinado pueblo se quería sumar, se sumaba y continuaba con la caravana. Entonces llegabas a un pueblo y allí te acogían, te facilitaban sitio. Normalmente eran polideportivos o eran escuelas o eran espacios públicos para que pudieras dormir con sacos, te facilitaban la alimentación. Y entonces los días que estabas allí, pues hacías una serie de actividades. Ponías películas, dabas una conferencia, hacías lo que en cada sitio los activistas de cada lugar habían organizado, ¿no? Entonces, en ese tipo de actividades, pues se llevaban películas y se llevaban también, había unos documentales que eran, desde luego, eran tremendos sobre sobre Hiroshima y las consecuencias de las bombas que se arrojaron en Hiroshima, ¿no? Que eran... Sí, porque entonces, justo en los años 70, finales de los años 70, empiezan a llegar a Occidente la primera memoria, cuentos de estas personas que tienen un nombre, que ahora no me acuerdo exactamente, de lo que sobrevivieron a la bomba. Sí. Bueno, pues este tipo de documentales manejábamos, y luego las conferencias que te he comentado antes. ¿Y de dónde os llegaban esos documentales? ¿Quién os los daba? Pues yo supongo, la verdad es que no lo sé, pero sí que circulaban copias, ¿sí? A ver, bueno, mira, es que, ¿sabes lo que sucede? Que nosotros, por ejemplo, aquí en Aragón se incorporó al movimiento, además de manera permanente durante mucho tiempo, un señor que era agente artístico. Un señor que llevaba, pues eso, llevaba a Aute, por ejemplo, ¿no? Entonces, personas así, o sea, igual que él, pues no sería nada raro pues que documentalistas o gente de la Filmoteca bueno, por cierto, claro, es posible que vinieran de ahí, porque en el colectivo algunas de las personas que trabajaban era el equipo de la Filmoteca de Zaragoza. Entonces, es posible que de los fondos documentales de la Filmoteca pues lo pudieran haber obtenido, aunque no te puedo decir de dónde venían. A lo mejor Almudena o su marido, a lo mejor Almudena o su marido tienen un recuerdo de dónde podía venir aquello. Yo no lo recuerdo, pero vamos, la verdad es que manejábamos muchísimo material de ese tipo, ¿no? O sea, y en cambio, disidentes del este de Europa, ¿teníais contacto? Almudena concretamente viajó a Moscú. Viajó a Moscú, vaya. Sí. Es que Almudena era la representante del colectivo por la paz y el desarme en la coordinadora estatal.
Y entonces en un determinado momento hubo una invitación por parte del Movimiento por la Paz, no sé cómo se Oficial. llama, oficial de Moscú, de la Unión Soviética, a una delegación del Estado español. Y allí estuvo Almudena, estuvo Gabriela Serra. Gabriela Serra, no sé si la conoces o te No, suena. Gabriela Serra ha sido, bueno, entonces era militante del MC y he sido parlamentaria de la CUP en Cataluña. Actualmente no está en el Parlamento, pero sí, en la legislatura anterior estaba en el Parlamento catalán. Bueno, pues Gabriela fue también una de las personas que fue a la delegación a Moscú. En fin, pero en Moscú, digamos, había los grupos oficiales es decir, que tú sabes que la idea de paz en la Unión Soviética ha sido como una herramienta retórica sí, 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 no, por bueno, la libertad de un Estado. está claro, hubo muchas dudas sobre si acudir o no acudir. Eso te lo puede contar toda Almudena porque ella participó directamente. No fue fácil tomar la decisión, ¿no? Pero vamos, Ya, sí me que lo sé cuento. que ella te Vale, lo cuenta, sí. vale.